Son las 7 de la tarde en Bogotá, Quito, Lima y en Washington, D.C. Les damos la bienvenida a Contexto Global para contarles durante las próximas 2 horas los temas más importantes que marcan la información global en esta jornada de lunes. Somos Rodrigo Sedano y mi compañera Elena Lozano. Bienvenida, Elena. Muchas gracias, qué gusto. Muy buena tarde para ti, Rodrigo, y buena tarde para ustedes que nos acompañan. Son las 6 de la tarde en la Ciudad de México y las 9 de la noche en Buenos Aires. Les recuerdo que hoy también tendremos nuestro debate diario, pero eso va a ser en unos minutos. De momento vamos con nuestros titulares. La Casa Blanca fue escenario de la primera visita en la historia de un presidente sirio. El líder de facto, Ahmed al-Shara, se reunió a puerta cerrada con el mandatario republicano Donald Trump, quien se dijo confiado en que el ex integrante de Al-Qaeda podrá hacer bien el trabajo. Bueno, ya 41 días del cierre de gobierno, el Senado de Estados Unidos logró un acuerdo entre la mayoría republicana y algunos demócratas moderados que, a disgusto de su propia bancada, dieron el brazo a torcer y lo hicieron ignorando una línea roja: los subsidios médicos del Obamacare. Además, Estados Unidos ha vuelto a bombardear presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y mató a al menos 6 personas. La ONU criticó estas acciones de Estados Unidos. Al respecto, el ministro de Exteriores francés aseguró que su país apoya un enfoque multidimensional en la represión al narco. Bueno, pues como les comentábamos, vamos a tener debate aquí, Elena, como todas las tardes. Hoy vamos a hablar de esa polémica visita a Washington del mandatario de facto de Siria, Ahmed al-Shara. Allí se ha reunido con Trump para debatir sobre el futuro del país y su relación con Estados Unidos, con Israel y con otros países de la región, del mundo. Va a estar muy interesante lo que vayamos sabiendo estos días sobre ello. Claro que sí, Rodrigo. Precisamente tú y tus invitados se preguntan si se unirá Siria a la coalición de países que luchan contra el ISIS. ¿Se levantarán del todo las sanciones contra Siria? ¿Es fiable realmente el nuevo régimen de Damasco? Será en minutos contigo y con tus invitados. Bueno, pues yo les invito a todo el mundo, Elena, a que se queden aquí. Va a estar muy interesante. Va a ser después de los informativos. Despido a mi compañera y me quedo yo en un rato. Nos vemos en una hora. Claro que sí. Ahora las noticias. Pues vamos a dar inicio en Estados Unidos. La Casa Blanca fue escenario de la primera visita en la historia de un presidente sirio. El líder de facto, Ahmed al-Shara, se reunió a puerta cerrada con Donald Trump, quien se dijo confiado en que el exintegrante de Al-Qaeda puede hacer bien el trabajo. Al respecto de su pasado en organizaciones consideradas como terroristas por Washington, al-Shara dijo en Fox News que no se habló de ello con Donald Trump. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores sirio aseguró, tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que acordaron avanzar para incorporar a las fuerzas democráticas sirias kurdas al ejército de Siria. Bueno, llegué a un acuerdo con él. Es un líder muy fuerte, viene de un lugar difícil y es un tipo duro. Me cayó bien, me llevo bien con él, el presidente, el nuevo presidente de Siria. Y haremos todo lo posible para que Siria tenga éxito porque forma parte de Medio Oriente. Ahora tenemos paz en Medio Oriente. Es la primera vez que se recuerda que esto suceda. Siria es una parte muy importante de Oriente Medio. Si uno repasa la historia de Siria, durante años tuvieron médicos, abogados, tuvieron muchísimas mentes brillantes. Bueno, seguimos en Estados Unidos. A 41 días del cierre de gobierno, el Senado logró un acuerdo entre la mayoría republicana y algunos demócratas que, a disgusto de su propia bancada, dieron el brazo a torcer y lo hicieron ignorando una línea roja: los subsidios médicos del Obamacare. Sin embargo, el bloqueo presupuestario aún no termina. El Congreso ahora debe aprobar un proyecto de financiamiento y este texto debe pasar por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. Vamos a escuchar al legislador demócrata Mark Kelly. Ayer hablé con una de mis electoras que paga $400 al mes por un seguro médico con un deducible de $1.500. Ahora su opción será de $950 al mes con un deducible de $11.000 al año. ¿Eso es un seguro médico? No tengo ni idea. Y se lo imponen los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado, con un presidente al
que en el fondo no le importa a la gente ni la economía. Por eso puede disparar los precios con todos estos aranceles ridículos. Tendrán una oportunidad en diciembre, no sé si lo harán de buena fe, pero muchos han hablado de lo caro que esto va a resultar para sus electores. Ellos también lo reconocen. Tienen un problema y les vamos a dar la oportunidad de votar de nuevo sobre una solución para la ley de cuidado de la salud a bajo precio. Ya sea una prórroga de un año o si trabajamos con ellos, tal vez. Y luego de un nuevo ataque en el Pacífico contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, que mató esta vez al menos a 6 personas, la Organización de las Naciones Unidas criticó las acciones de Estados Unidos. El encargado de Derechos Humanos de la ONU instó a Washington a realizar una investigación por sospechas de ejecuciones extrajudiciales. Nos lo cuenta Ramiro Cuevar Verena. Nuevos ataques estadounidenses frente a las costas sudamericanas. El secretario de Guerra de Estados Unidos confirmó que 2 embarcaciones fueron impactadas en el Pacífico Oriental, siendo ya más de 20 los barcos destruidos y más de 75 los fallecidos. La presunta lucha contra el narcotráfico que Washington emprendió en el Mar Caribe empezó a ser criticada por los organismos internacionales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió revisar la legalidad de los ataques de Estados Unidos en aguas sudamericanas. He pedido una investigación por parte del gobierno estadounidense, ante todo, porque deben examinar esto y preguntarse con precisión, ¿son estas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales? Hay fuertes indicios de que sí, pero es necesaria una investigación. También fueron asunto en la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea en la ciudad colombiana de Santa Marta. Sin nombrar a Estados Unidos, abogaron por respetar al derecho internacional. Abordamos la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas. Varios Estados miembros de la CELAC destacaron sus posiciones nacionales respecto de la situación en el Caribe y el Pacífico. La campaña contra el narcotráfico iniciada por Estados Unidos es el mayor despliegue marítimo desde la Primera Guerra del Golfo Pérsico, hace 35 años. Al respecto de la situación en el Caribe, se pronunció el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, a los micrófonos de France 24. Estaba de visita en la ciudad colombiana de Cartagena después de haber pasado por la cumbre de la UE y la CELAC. Allí dijo que Francia busca un enfoque multidimensional que incluye la cooperación en la represión contra el narcotráfico con vínculos estrechos entre las respectivas marinas. Nuestro enfoque es multidimensional en la relación con los países de América Latina y del Caribe. Es a la vez un enfoque de cooperación en la represión, en la persecución de los narcotraficantes, con vínculos estrechos entre nuestros ejércitos, nuestras marinas que aquí en el Caribe abordan barcos que transportan cocaína o estupefacientes y dejan fuera de combate, por así decirlo, a los responsables. Luego, es intercambio de información entre nuestras aduanas, lo que permite la interceptación a la salida o a la llegada, por lo que en toda la cadena, diría yo, en toda la cadena de transporte de la cocaína desde América Latina y el Caribe hacia Europa. Y en la ciudad brasileña de Belém inició la conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP30. En la inauguración del evento, altos dirigentes de la ONU aseguraron que el objetivo principal de la cumbre consiste en encontrar una estrategia eficaz para que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados Celsius por encima de los valores preindustriales. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a imponer una nueva derrota a los negacionistas del cambio climático. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Arrancó la COP30 en medio de la Amazonía brasileña. Este lunes se dio inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Belém. Luego de 10 años de la COP de París, en el centro del debate se encuentra cómo lograr que la temperatura global no aumente más de 1,5 grados Celsius durante este siglo. Debemos actuar mucho más rápido, tanto en lo que respecta a la reducción de las emisiones como al refuerzo de nuestra resiliencia. La ciencia es clara, podemos y debemos reducir las temperaturas a 1,5 grados Celsius después de cualquier superación temporal. Lamentarse no es una estrategia, necesitamos soluciones. Por su parte, Brasil asumió la presidencia de la COP con el compromiso de lograr acuerdos concretos.
Se trata, por tanto, de una COP de implementación. Espero que también sea recordada como una COP de adaptación, una COP que impulse la integración del clima, la economía y las actividades, la creación del empleo y, sobre todo, una COP que escuche y crea en la ciencia. Y, más do que todo, una COP que va a oír y acreditar en la ciencia. Para algunos de los participantes, el corazón de las discusiones radicará en convencer a los países del norte global para que aporten más dinero para la lucha contra el cambio climático. En particular, los países del norte deben garantizar que se les exija rendir cuentas por los compromisos que han adquirido, lo que incluye proporcionar recursos y tecnología. Por otra parte, también es importante que al examinar las contribuciones determinadas a nivel nacional, estas se ajusten al objetivo de 1,5 grados. Más de 160 países del mundo enviaron delegaciones para ser parte de las conversaciones que se llevarán a cabo hasta el 21 de noviembre. Y en Santa Marta, en Colombia, ha cerrado ya la cuarta cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y la Unión Europea. Una cita marcada por la escasa presencia de jefes de gobierno y una declaración conjunta que expresa discrepancias entre los asistentes. Varios países rechazaron la posición común sobre los ataques de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico y sobre la guerra en Gaza. Nuestra enviada especial, Melissa San Miguel, con los detalles. Finalizó la cuarta cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, criticada por muchos por las bajas asistencias y celebrada por otros que resaltan los 52 acuerdos que se lograron reunir en la declaración final de Santa Marta, que recordemos Venezuela no firmó. En la jornada de hoy particularmente se logró una iniciativa por más de 6.000 millones de euros para promover el comercio de energías limpias. Y sin lugar a dudas, la cooperación económica, la inversión y el desarrollo sostenible fueron los temas protagonistas, pues allí se lograron los mayores compromisos. Sin lugar a dudas, también hubo disensión, porque de los 52 puntos, el 10, el 15 y el 18 no fueron firmados por todos los países. De hecho, se abstuvieron de firmarlos Argentina, Panamá, Costa Rica, Paraguay y Ecuador, entre otros. ¿Y qué es clave de estos puntos? Porque el 10 los compromete a la cooperación internacional en la defensa de la seguridad marítima y estabilidad regional en el Caribe, es decir, apoyo a Colombia y a Venezuela en medio de estos ataques de Estados Unidos en la región, especialmente en el Caribe y en el Pacífico, a lo que han denominado las narcolanchas. El punto 15 es sobre Gaza, es decir, la solución de los dos estados y el reconocimiento como tal al Estado de Palestina. Y el punto 18 reitera la necesidad de ponerle fin al embargo comercial contra Cuba. Era de esperarse, pues, que no se llegaran a acuerdos en estos temas por la variedad de opiniones políticas que hay en la región y además porque estos países que se abstuvieron tienen fuertes lazos comerciales y políticos con Estados Unidos, su principal aliado. También es clave resaltar que los copresidentes de esta cumbre, el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, declararon que el mayor éxito fue, sin lugar a dudas, lograr que varios países y varias culturas se reunieran en torno a temas que aquejan a la región y, por lo tanto, a sus aliados europeos. Y mañana comienza en Cuba el juicio contra el exministro de Economía y exviceprimer ministro Alejandro Gil. Está acusado de varios delitos de corrupción y espionaje. Será el mayor alto cargo juzgado en décadas en Cuba. Nos amplía desde La Habana nuestro corresponsal Luis Muñoz. Este martes 11 de noviembre a las 9:30 horas de la mañana va a comenzar el juicio contra Alejandro Gil, quien fuera ministro de Economía y Planeación durante más de 5 años y viceprimer ministro durante 4 años en Cuba. Así lo ha informado este lunes el Tribunal Supremo Popular, quien además ha aclarado que la vista oral va a ser cerrada al público después de las peticiones de que fuera abierta e incluso televisada. Al exministro se le acusa de una decena de delitos que van desde espionaje a lavado de activos. Estos se conocieron en el mes de octubre por parte de la Fiscalía, pero todavía no se conocen los hechos que habría cometido. Alejandro Gil, en febrero de 2024, fue cesado de sus funciones y un mes más tarde el presidente, Miguel Díaz-Canel, aseguró que había cometido graves errores en su gestión. Es destacable que Alejandro Gil era una de las personas más cercanas a Miguel Díaz-Canel y había llevado a cabo la tarea de ordenamiento, una reforma monetaria que para muchos analistas ha agravado la crisis económica cubana.
Actualmente el exministro está en prisión provisional y es uno de los mayores altos cargos que se encuentran en una situación judicial de este estilo en décadas. Y en Ucrania, en medio de los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas, la Oficina Anticorrupción apuntó que existe un sistema ilegal dentro del gobierno en el sector energético que involucra a exfuncionarios y a altos mandos de la compañía energética estatal Energoatom. El presidente Volodymyr Zelensky alentó a continuar con la investigación. Investigan una corrupción a gran escala en Ucrania. En medio de ataques rusos a infraestructuras energéticas, la Oficina Anticorrupción dio detalles de la indagación sobre el sector, apuntando que existe un sistema de sobornos que se eleva a $100 millones que incluye Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear. Según subrayó el detective superior que lleva el caso, tienen miles de horas de grabaciones que muestran evidencias de lo que catalogó como una organización criminal de alto nivel. Entre los miembros identificados actualmente de la organización criminal se encuentran un ex asesor del ministro de Energía, el director ejecutivo de Protección Física y Seguridad de Energoatom, un conocido empresario y 4 personas que trabajan en oficinas administrativas. En un comunicado, la oficina agregó que Energoatom tuvo que pagar sobornos de hasta el 15% para evitar que se bloquearan los pagos por servicios o perder su estatus de proveedor. El gobierno ucraniano se mostró abierto a la indagación. Sin embargo, la ministra de Energía solicitó que la investigación sea justa. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky, quien este lunes se quedó a oscuras en medio de una entrevista, llamó a esclarecer la situación. Cualquier acción efectiva contra la corrupción es muy necesaria. La inevitabilidad del castigo es necesaria. Energoatom proporciona a Ucrania la mayor parte de la generación de energía en la actualidad. La limpieza en la empresa es una prioridad. En el sector energético, en todas las industrias, todos los que elaboran los esquemas deben recibir una respuesta procesal clara. Debe haber sentencias. La lucha contra la corrupción es una de las exigencias que Kiev debe respetar para ingresar en la Unión Europea. Vamos a cerrar este informativo. En Francia, el expresidente de la República, Nicolas Sarkozy, fue puesto en libertad condicional. Un tribunal de París aceptó su solicitud de excarcelación y le concedió supervisión judicial. Sarkozy, condenado a 5 años de cárcel en el caso de financiación de Libia para su campaña presidencial de 2007, es el primer exmandatario de toda la Unión Europea en ser encarcelado. Apeló la sentencia y será juzgado de nuevo en 2026. Nos lo cuenta Samuel Salgado Castro. En foto quedó el hecho político que genera revuelo en Francia. El expresidente de derechas Nicolas Sarkozy regresó a su casa luego de estar recluido 20 días en prisión de la Santé en París. El tribunal de la capital francesa aceptó la solicitud de excarcelación del exmandatario y le concedió supervisión judicial que no le permitirá salir del país. El derecho fue aplicado. Voy a preparar ahora el proceso de apelación. Mi energía solo está destinada a probar mi inocencia. La verdad triunfará. Es una evidencia que la vida enseña. El fin de la historia aún no se ha escrito. Nicolas Sarkozy fue encarcelado poco menos de un mes después de su condena. Esta detención sin precedentes para un expresidente de la República desató un acalorado debate. En las calles de París, la excarcelación de Sarkozy era esperada. Hay quienes apelan y aún así quedan en prisión. Pero bueno, es cierto que un presidente en prisión no da una buena imagen. Así que bien por él. Era muy previsible y me hace pensar que es una justicia parcializada y que todos no somos tratados de la misma manera. El Tribunal Penal de París declaró culpable al expresidente de permitir a sabiendas que sus asociados se pusieran en contacto con la Libia de Muammar Gaddafi para solicitar financiación clandestina para su victoriosa campaña presidencial de 2007. La orden de detención que lo envió a prisión se justificaba por la excepcional gravedad de los delitos, pero para Nicolas Sarkozy estaba motivada por supuesto odio. Se prevé que el juicio de apelación de Sarkozy en el caso de la financiación libia de su campaña presidencial comience en marzo. Pues así cerramos el informativo. Vamos ya con el debate.